Después de 7 años sin un álbum de estudio, The Strokes nos sorprende este 2020 con su nuevo álbum The New Abnormal. La banda estadounidense The Strokes, considerada pionera en el género indie rock, lo cual no sé si puedo llamarla indie rock, ya que es una banda bastante conocida como para considerarla indie hoy en día, aunque sin duda es uno de los mayores exponentes del género. Si no has escuchado este disco, te recomiendo que lo hagas antes de ver este video, ya que gracias al copyright no puedo apenas hacer uso de las pistas originales, y si lo escuchas podrás tener una visión más clara acerca de lo que te hablaré en este video. Ok, sin más dilación, comencemos. La letra de esta canción me transmite mucha nostalgia, y como es común en The Strokes, las guitarras prevalecen en toda la canción. Sus adornos transmiten ternura e inocencia, lo cual llena el tema de una aura bastante peculiar, y contrasta un poco con el tono apagado en la voz de Julián, aunque irónicamente, esta canción te hace mover el cuerpo aunque sea un poco. El tema central de la canción son los adultos, no puedo hacer para más. Pero, ¿qué adultos?, te preguntarás. Y la verdad es que no lo sé. El tema deja bastante libre la interpretación de quiénes son tus adultos. Es decir, lo puedes ver como desde la perspectiva de un niño, el cual susurra porque los adultos están hablando. O lo puedes ver desde un adulto proyectándose en una crítica hacia otros adultos abusivos. Como te digo, este tema deja bastante libre la interpretación. Pero para hacer el primer corte de este disco, la verdad es que la canción es simplemente perfecta para comenzar con un nuevo álbum. Te da esa esencia de familiaridad si ya habías escuchado anteriormente a la banda, pero a la vez te deja ver muy bien la propuesta que The Strokes nos ofrece con este nuevo álbum. En 2019, Julián Casablancas pasó por un divorcio con su ex esposa Juliette Houslin, con quien tenía 14 años de matrimonio. Esto influyó bastante para la composición de este disco, ya que se tratan muchos temas de romance, tanto como de crítica, pero creo que un poco más de romance. Casablancas proyecta mucho de sus sentimientos sobre este disco, y creo que Selfless es la primera canción donde podemos notarlo de una manera más directa. La letra nos cuenta esa pérdida, esos sentimientos encontrados y la esperanza de un amor que aún no se siente del todo perdido. Probablemente esa sea la clave para encontrar el balance entre la melancolía y la esencia granjera que tenía en sus primeros discos. Y en esta canción podemos apreciar la madurez en la voz de Julián Casablancas. Se nota que ya no es ese chico de 20 años y que su voz ha ido evolucionando a lo largo de su carrera. En Selfless podemos notar detalles como falsetes y en general una voz muchísimo más expresiva y melódica. Esta canción es simplemente muy linda. No hay manera de ignorar esa carga emocional si conoces el contexto en el que fue escrita. Instrumentalmente, este disco pega bastante en la nostalgia y también en esa aura retro que está siempre presente, y personalmente me recuerda bastante al disco de Simulation Theory de Muse, jugando bastante con esos sintetizadores. Esta canción es una de las más bailables del disco. Es imposible no escuchar esos sintes ochenteros y sentir que el cuerpo se te mueve solo, e irónicamente esta canción hace mucho alarde de eso. La canción está llena de referencias y a la vez hay un detalle que no podemos ignorar. Esta es una de mis favoritas del disco, simplemente me encanta el aire tan fresco que proyecta, y lo que más ha destacado para mí en esta canción es la batería. Simplemente me parece excepcional, tanto su sonido como la base rítmica. Y otra cosa que me encanta de esta canción es la armonización de las guitarras, y que a diferencia de otros álbumes de la banda, se nota que aquí las guitarras de Albert y de Nick encuentran su personalidad, paneada una a cada lado y siempre con esos juegos de preguntas y respuestas. Bad Decisions tiene cierta carga romántica, pero esta vez me recuerda a un orgullo juvenil y tonto hasta cierto punto, el cual toma decisiones poco acertadas.
Pero a lo largo de la canción se da cuenta de todo esto, lo que le ha afectado sus decisiones, y no solo a él, sino también a los demás, y cómo culpaba a otros de sus errores. Eternal Summer me recuerda bastante a otras producciones de este año, como podría ser Blinding Lights de The Weeknd. Esta vez el instrumento que más resalta es el bajo, al menos para mí, y no es para menos con el enfoque que tiene esta canción con esa producción tan ochentera, como hemos visto en anteriores canciones del disco, y también podemos notar ese órgano en casi toda la canción, lo cual ya de por sí es raro de ver en una banda como The Strokes. Felicidad infinita, una sensación de un tiempo indefinido que se desvanece, eterna juventud. Nada malo puede pasar. Una crítica a las personas que tienen el poder de cambiar las cosas y no hacen nada. Esta canción es magnífica, e incluso Fabrizio Moretti, el baterista de la banda, ha declarado que Eternal Summer es su canción favorita del álbum, y que a su vez fue la que más tardó en completarse. Y otro dato curioso es que esta es la canción más extensa del disco, y no solo de este disco, de todos sus álbumes de estudio, con una duración de 6 minutos con 15 segundos. Probablemente esta canción sea el ejemplo perfecto de qué pasaría si The Strokes y The Boys tuvieran un hijo. Es la combinación perfecta del rock experimental y la melancolía al puro estilo retro. Aunque en sí esta canción no me recuerda a nada que he escuchado en The Strokes antes, sí es una canción con una identidad tan propia y única que refleja una grandiosa producción de Rick Rubin. Sin duda este disco estuvo en las mejores manos posibles, y en esta canción puedo notar cuánta pasión hubo por parte de todo el equipo. Bang at the door. Anyone home? El videoclip es una maravilla, está lleno de simbolismos y de detalles que sé que se me escapan de la percepción. Mi interpretación de At the Door es adentrarnos en la mente de un chico, el cual empieza a madurar, una mente aún infantil que trata de escapar de su realidad, de sus problemas y de los que ni siquiera son suyos, pero que tiene que cargar, de inseguridades. Busca en su imaginación un refugio, pero aún su mente lo traiciona, sus pensamientos negativos lo comienzan a torturar, porque es solo un niño aún. Incluso dentro de su mente no encuentra el alivio que necesita, vive una lucha constante contra sí mismo y llama constantemente a la puerta, esperando que haya alguien dentro de casa que lo pueda salvar. Tan solo el nombre de esta canción ya tiene un peso emocional para mí. No sé si estás de acuerdo conmigo que el domingo es un día peculiar. Atribuimos ese día a dedicar tiempo a un lazo emocional, como una pareja, amigos o con nuestra familia. Y cuando estos llegan a faltar, se convierte en un día deprimente. Creo que Julián Casablancas hizo un ejercicio de autorreflexión con esta canción, probablemente inspirada por su divorcio, ya que se contradice a sí mismo todo el tiempo, dando mensajes de superación pero a la vez añorando. Why Are Sundays So Depressing es una canción con la que fácilmente te puedes identificar y no refleja más que una actitud hacia la vida, esperando que las personas no hagan preguntas las cuales no les importa la respuesta, amistades que se van, vivencias que no se repiten, un amor que se olvida y tratarse de convencer a sí mismo de que da igual. Tal vez Not the Same Anymore sea la canción en la que Julián Casablancas deja toda su alma, aceptando que él tiene la responsabilidad de las malas decisiones que ha tomado en su pasado, y el cómo esto ha afectado a sus relaciones y a su propia vida.
Esta canción la veo como la contraparte de Bad Decisions, ya que Julián demuestra el aceptar la responsabilidad de sus acciones y se da cuenta de que gracias a ellas no volverá a ser el mismo, y aunque quisiera hacerlo, el tiempo no permite traer nada de vuelta. Esta canción para mí es la más deprimente del álbum, nos envuelve con la incertidumbre de que la vida se nos escapa y de que las cosas jamás volverán a ser igual, no importa cuánto querramos. No importa cuánto luchemos, no podremos ser el mismo, ya que el tiempo se nos está adelantando y va más rápido incluso de lo que nosotros podríamos reaccionar. Es imposible no escuchar Not the Same Anymore sin que algo dentro de ti salga a la luz. Con esto, Casablancas nos demuestra la increíble madurez que ha conseguido con sus letras, siendo un artista, demostrando lo que siente y haciendo que los demás lo sientan también. Ode to the Mets es una canción homenaje a los Mets, un equipo de béisbol profesional de Nueva York, ciudad en la que Julián Casablancas y toda la banda creció desde niños. Todo eso se ve reflejado en el videoclip y la letra de la canción, lo cual me parece hasta poético, el rendir homenaje a su equipo favorito y a la ciudad donde creció y se desarrolló gran parte de su carrera. Además de eso, podemos ver nuevamente plasmado el concepto de la puerta, que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo del disco, y se esconde un detalle muy carismático. Drums, please stop. I got it all. Julián pide a Fabricio Moretti que toque los tambores y automáticamente empieza a sonar la batería dentro de la canción. Esto en el primer show en vivo pareció un meme, pero realmente quedó en la grabación de estudio, y para mí es uno de esos detalles que pueden no parecer importantes o insignificantes, pero realmente reflejan un gran carisma de parte de la banda. Finalmente, el videoclip podemos ver la outro de los créditos del mismo, dando fin a The New Abnormal. Quiero pedir una disculpa si algún detalle se me escapó o olvidé mencionar, pero al final de cuentas cada quien tiene su propia interpretación y analizar cada canción por separado es difícil, ya que cada una es una pieza de algo más grande, un concepto. Así que si no has escuchado el disco, te invito a que lo escuches por completo, que escuches cada detalle. A mí en lo personal este álbum me encantó en su totalidad. Esos 50 minutos de música se me pasó siempre como una gran canción, y es que The New Abnormal fue lanzado en el momento exacto, generando cierto paralelismo entre el nombre del álbum y algo como el COVID. Salió en medio de una crisis donde las personas necesitaban algo que las sacara de su día a día. The Strokes llegó con este álbum poniendo todas las cartas sobre la mesa, dando una bocanada de aire fresco, no solo para la banda, sino también para todas las personas que realmente la estaban pasando mal. La música sabemos que es un gran alivio para todos, es un punto de encuentro donde podemos reunir nuestros sentimientos y compartirlos, sentir que no somos los únicos que estamos pasando por esto, e incluso empatizar con los demás, nos hace humanos. Este disco es una desconexión, nos sacó de la circunstancia en la que estábamos para poder volver a encontrar la música. Este año fue muy difícil en general para todas las industrias y para el mundo entero, pero este álbum demuestra que el arte y la música nos pueden sacar de una realidad tan disonante e irreal, vaya. Es por eso que The New Abnormal fue el álbum más importante para mí este 2020, y puedo decir abiertamente que cuando haya pasado el tiempo y mire atrás, recordaré este álbum por todo lo que significó, no solo para mí, sino también para muchas otras personas. Cuando recuerde lo mal que la pasé, recordaré que este disco sonó siempre de fondo, me acompañó